Las incretinas son las responsables de esta respuesta endocrina pancreática, donde posterior a la ingesta de los nutrientes hay un estímulo específico para la secreción de insulina por parte de la célula beta del páncreas. Y esta respuesta es debida gracias a una acción adecuada de las incretinas en respuesta a la ingesta de los nutrientes. Como les mencionaba previamente, el efecto de las incretinas se encuentra disminuido en el paciente con diabetes. Lo normal, como podemos ver en estas gráficas, en el punto donde dice controles, es que a un individuo posterior a la carga de ingesta oral de glucosa se incremente la respuesta o la secreción de insulina. Cuando hacemos este estímulo en un paciente con diabetes, ustedes pueden ver cómo la respuesta a la secreción de la insulina se encuentra disminuido. Y esto es lo que nosotros llamamos el efecto incretina. No hay una respuesta adecuada a la secreción de la insulina posterior a la ingesta de una carga oral de glucosa. Y esto fisiopatológicamente se traduce en hiperglicemia, principalmente postprandial, porque no hay un control, no hay una secreción adecuada en la insulina que regule este mecanismo. Ya habíamos visto esta gráfica, simplemente es para recordar cómo actúan estas incretinas y cuál es su mecanismo y su función. Posterior a la ingesta de los alimentos, por un estímulo inmediato a nivel del tracto gastrointestinal, estas incretinas deben ser liberadas e ir a actuar en la célula beta, induciendo secreción de insulina, y en la célula alfa, disminuyendo la secreción del glucagón. De esta forma, regulando los niveles de glucosa en sangre. El punto, como les mencionaba, es que este efecto, como lo vimos en la gráfica anterior, está disminuido en los individuos con diabetes y esto favorece la presencia de hiperglicemia. El GLP-1 es secretado principalmente en las células L intestinales. Como les había mencionado previamente, se encuentra en el intestino delgado. El GLP-1, su secreción es en respuesta a la ingesta de los alimentos. ¿Cuál es el punto crítico en esto? Que tiene un tiempo de vida media muy corta, menor a 2 minutos, o sea que el GLP-1 endógeno se degrada rápidamente. Así que si nosotros quisiéramos tener un fármaco o un medicamento mediado por el GLP-1, tendría que ser modificándolo para evitar su degradación tan temprana y tener un efecto. Y estos son los agonistas de GLP-1, que es uno de los fármacos de las hormonas de las incretinas, en el cual lo que se hace es tener un GLP-1 similar al endógeno, pero con un cambio en su estructura que sea resistente a la degradación y tenga un tiempo de vida media más prolongado que 2 minutos, y de esta manera pueda actuar, tener un beneficio y tener los mismos resultados del GLP-1 endógeno, o sea, simplemente imitar las mismas acciones y ser resistente a su degradación. Si uno obtiene un beneficio con esto, claro que sí. Esto ustedes pueden ver, es un estudio inicial del 93, donde miraban si administrar continuamente, porque como les menciono, el tiempo de vida medio del GLP-1 endógeno y GIP es muy corto. Entonces, si uno lo infundiera continuamente a un paciente diabético que tiene disminuida su respuesta, si lográramos esto, podríamos aumentar las concentraciones de glucosa, mejorar las concentraciones, claro que sí, y ustedes lo pueden ver acá. En un sujeto sano, como pueden ver en esa gráfica, su respuesta es clara. Viene la ingesta oral y aumenta las concentraciones de insulina. En un paciente diabético está disminuido, pero pueden ver en la gráfica cómo al infundir continuamente el GLP, logramos mejorar las concentraciones. Y en esto se basa y es la lógica de las incretinas. Cómo tener fármacos que permitan, ya sea que el GIP, GLP endógeno actúe más tiempo y pueda tener un beneficio en el paciente diabético tipo 2.
En eso se basa todo y nuevamente retomando las imágenes de dónde actúan cada fármaco, podemos ver cómo las incretinas, a pesar de tratarse del tracto gastrointestinal, van a tener un impacto a nivel de la secreción de la insulina. Entonces, tenemos dos fármacos claros en incretinas. Uno es darlo exógenamente, resistente a la degradación, o dos, dar fármacos que inhiban la degradación, como los inhibidores de DPP4. ¿Cuál es su beneficio de los inhibidores de DPP4? Que nos vamos a centrar. Ya habíamos mencionado previamente cómo la metformina, la sulfoniluria son eficaces, lo son. Pero cómo, por ejemplo, una sulfoniluria aumenta de peso e induce el riesgo de hipoglicemia. Los inhibidores de DPP4, como pueden ver en esta gráfica que es tomada de los diferentes metaanálisis de estudios que comparan diferentes fármacos adicionados a la metformina, nos muestra cómo los inhibidores de DPP4 son unos fármacos que dan una eficacia similar. Si ustedes miran, lo único que nos importara es bajar la hemoglobina glicosilada. Yo les diría a ustedes, es lo mismo iniciar un inhibidor de DPP4, una sulfoniluria, da lo mismo. En eficacia, una tiazolindiona, los estudios nos lo muestran. Pero si ustedes ven los otros eventos adversos, miren la hipoglicemia y miren el peso. Los inhibidores de DPP4 no incrementan el peso, incluso neutrales, y no se encuentran asociados a un incremento de la hipoglicemia, o sea que nos dan ya un beneficio a diferencia de las sulfonilurias, nos dan la eficacia y nos dan toda la tranquilidad en la seguridad, en el riesgo de hipoglicemia y la neutralidad del peso, lo cual nos da todas las ventajas de lograr eficacia y seguridad con una intervención. De esta manera ustedes ya pueden ir pensando por qué nuestras guías nos recomiendan, y las mismas guías latinoamericanas, nos recomiendan inhibidores de DPP4 posterior a la falla con la metformina, porque analizan y tienen en cuenta estos diferentes aspectos. Esto es tomado de nuestras guías en las cuales nos recalcan claramente, dado a los beneficios de eficacia, con seguridad, en cuanto a términos de hipoglicemia y neutralidad en el peso, que los inhibidores de DPP4 son la opción y la recomendación una vez falla la metformina. Pacientes diabéticos tipo 2 que fallen terapéuticamente al manejo con metformina y falla terapéutica para nosotros es una hemoglobina mayor al 7%. ¿Cuál es la indicación? Inhibidor de DPP4. Ya habíamos mencionado cómo iniciar los inhibidores de DPP4 es la práctica recomendable. Otra opción es SGLT2, pero dado los beneficios en cuanto al peso y la hipoglicemia, es la opción. Ya habíamos hablado de cuándo una sulfoniluria y por qué no una sulfoniluria en lugar de un inhibidor de DPP4. Ustedes estarán pensando, ¿qué inhibidor de DPP4? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a eficacia de inhibidores de DPP4? Son igual de eficaces. Ustedes pueden ver los diferentes estudios clínicos, estos son metaanálisis y revisiones sistemáticas donde miran cuál es el impacto, cuáles son los resultados entre uno y otro, y la recomendación es clara. Los inhibidores de DPP4 son equivalentes en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad, así que uno podría utilizar uno u otro dado los grandes beneficios que presentan en eficacia, en peso y en riesgo de hipoglicemia. Son superiores y es clara la seguridad. Esto es estudios clínicos controlados comparando un inhibidor de DPP4, en este caso sitagliptina versus glimepirida. Y ustedes pueden ver cómo el riesgo siempre es menor de presentar un evento de hipoglicemia asociado al uso de un inhibidor de DPP4 versus una sulfoniluria, que es otra de las prácticas o de los hallazgos de los estudios clínicos que refuerzan la recomendación de que el inhibidor de DPP4 sea la opción más ventajosa en cuanto a eficacia y términos de seguridad para el manejo del paciente diabético. ¿Qué hay que tener en cuenta con los inhibidores de DPP4? Realmente planteo todo opuesto. Los inhibidores de DPP4 es el único fármaco en diabetes que se puede dar libremente en cualquier estadio de la enfermedad,
Se pueden dar desde el inicio de la enfermedad hasta la falla renal terminal y diálisis. Son los únicos fármacos que podemos administrar tranquilamente. Que sí hay que ajustar algunos con la tasa de filtración, sí, pero se pueden dar, es una intervención segura con resultados en fallas renales terminales sin ningún inconveniente. Ahí en esta gráfica ustedes pueden ver la recomendación de ajuste de la dosis de acuerdo a la tasa de filtración. Linagliptina es el único inhibidor de PP4 que no hay que ajustar dependiendo de tasa de filtración. Los otros hay que modificarlas, pero también tienen la evidencia y la seguridad para ser utilizados desde el inicio hasta el finalizar. Y eso es lo importante y la tranquilidad que le da a uno el inhibidor de PP4, que puede ser utilizado tranquilamente, independientemente tiempo de evolución, edad, tasa de filtración, comorbilidades que vamos a ir revisando. Y vamos a tener un módulo solamente de enfoque de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes y realmente en ese módulo vamos a recordar estos beneficios del uso de los inhibidores de PP4. En cuanto a agonistas del GLP-1, que ya mencionábamos, que es el otro fármaco disponible en cuanto a las incretinas de intervención, que es los agonistas del GLP-1, pues su mecanismo es un medicamento inyectable, eficaces, también seguros, con un impacto en el peso, en la reducción del peso. De modo que si ustedes dicen, ¿cuáles son las recomendaciones actuales para su uso? Para su administración es importante tener en cuenta que siempre que tengamos un paciente con obesidad es la opción viable para recibir manejo e intervención con estos fármacos. El agonista del GLP-1 está recomendado por su eficacia y por su seguridad en pacientes con obesidad con índices mayores al 30. Siempre hay que tener en cuenta que si tenemos un paciente con metformina y obesidad, debemos iniciar GLP-1, es una buena ventaja. De todas maneras, es importante tener en cuenta que hay que valorar la tasa de filtración, hay que tener cuidado porque con tasas de filtraciones menores de 50 hay que estar atentos al uso. Son eficaces, son potentes, pueden dar efectos gastrointestinales, dictables, pero tienen gran evidencia y tienen un impacto en el peso que nos daría un gran beneficio. Sin embargo, como les menciono, recordar y tener en cuenta la valoración de la tasa de filtración glomerular. Así que si uno dijera, bueno, fallamos a la monoterapia con metformina, ¿qué opción debo utilizar? Ya les mencionaba, por ejemplo, en las guías americanas de diabetes nos dejan una amplia opción de fármacos. Nos ponen todos los 6 fármacos, nos ponen insulina, GLP-1, SGLT2, inhibidores, thiazolindiones, bueno, todo junto. Y nos dice, escójalo usted. Si solo miráramos por eficacia, nos daría la misma el fármaco que nosotros queramos utilizar, porque son iguales de potentes, un poco más potentes los del GLP-1. Pero uno mira los otros beneficios. Y hay que resaltar en incretinas la neutralidad del peso, o sea, el ser neutrales en el peso de los inhibidores de PP4 y el beneficio en reducción de peso de los análogos del GLP-1. Y de estos dos fármacos, incretinas en el manejo del paciente diabético, la seguridad en el riesgo de hipoglicemia, no incrementan el riesgo de hipoglicemia. Es importante también tener en cuenta en este momento la seguridad cardiovascular, porque actualmente la decisión de un fármaco no solamente es su impacto en el control glucémico, y no solamente es el impacto en el riesgo de hipoglicemia, no solamente es el impacto en el riesgo del peso. Si nosotros miráramos desenlaces compuestos, ojalá la neutralidad que no incremente el riesgo cardiovascular de un paciente diabético que ya de por sí está elevado y ojalá lo lograra reducir. Y esto es importante, de esto vamos a hablar más adelante en un módulo específico de riesgo cardiovascular, de intervención multifactorial, de la evidencia de los diferentes antidiabéticos orales en riesgo cardiovascular. Pero como estamos hablando de incretinas y inhibidores de PP4, puedo mencionar en este momento que son seguros totalmente cardiovasculares. Así que no solamente nos permiten la tranquilidad de ser eficaces, de no incrementar el riesgo de hipoglicemia, de ser neutrales en el peso, sino que ser seguros
en la enfermedad cardiovascular, no incrementar el riesgo. Y esto es un gran beneficio que nos permite, porque muchas veces nos vamos a enfrentar a pacientes ancianos, falla renal, coronarios, con antecedentes ya previos de enfermedad cardiovascular, en los cuales no queremos incrementar el riesgo. Y esto se ha visto con estos inhibidores de PP4, vamos a revisarlo profundamente en el capítulo de riesgo cardiovascular, pero acá les comparto del estudio TECOS la tranquilidad. Si comparamos sitagliptina versus placebo en manejo en pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular, la no inferioridad, o sea, no incrementa la mortalidad, ustedes lo pueden ver, nos dan una seguridad claramente, y la sitagliptina específicamente en TECOS nos demuestran la tranquilidad en no incrementar el riesgo de falla cardíaca. Entonces son unos fármacos netamente seguros en el impacto cardiovascular, no incrementa el riesgo de falla cardíaca, no incrementa el riesgo cardiovascular, no incrementa riesgo de hipoglicemia, no tiene un impacto negativo en peso. Así que por eso ustedes pueden ver cada vez todas las cualidades que llenan los inhibidores de PP4 para ser tranquilamente recomendados en cualquier fase de la enfermedad del paciente diabético tipo 2 y ser una de las opciones más utilizadas de segundo paso cuando falla la metformina.